Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. Ha llegado el momento de desmontar mitos de la mano de los dos profesionales que llevan 7 años haciéndolo, que se dice pronto. Pepe Rubio, Sergio Castrola de nuevo. Hola, Game, ¿qué tal estás? Bueno, bien. que seamos capaces de hacerlo, ¿eh? Que desde luego somos capaces de hacerlo, no significa tampoco que tengamos que seguir haciéndolo. Lo mismo estamos empezando a hacer un poco casposo, y con C, no con K, que seremos más modernos, Oye, más reivindicativos. Pero primero, no vais a dejar de hacerlo, y segundo, que casposo si acaso vosotros. Bueno, casposo nosotros, si nos miras bien, no. Pepe escasamente, yo absolutamente Poca caspa nada. podéis tener Sí, vosotros. ni yo ni Pepe podemos ser casposos, la verdad. No me llames Pepe, llame Einstein o Punset reencarnado. Muy profesional. Haced el favor de presentar el mito de hoy antes de que lleguemos a las manos. Bueno, venga, queridos, venga, en serio, va. Queridos oyentes, perfilen su mejor humor, rebusquen entre sus anécdotas más tristes, más desasosegantes, peores. Y entonces llamen al 900-100-800 para tratar de confirmar o de refutar el mito, la premisa de esta mañana, que es: el mejor humor siempre nace de la tragedia. Busquen las situaciones más surrealistas, las situaciones más trágicas que después se convirtieron en humor. Si es verdad aquello que dijo Alan Alda en Delitos y Faltas, la película de Woody Allen, de que la comedia es igual a tragedia más tiempo. Vale. Si es así, marquen el teléfono, háblenos de rupturas, de accidentes, de despidos o de pérdidas, pero en clave de sentido del humor negro. 900-100-800, lo que queremos es que nos cuenten ese momento vergonzoso que les persigue, ese drama, esas tragedias que les han convertido en protagonistas de anécdotas para el resto de su vida, porque la situación no era como para reír, pero se acaba riendo. 900-100-800, el mejor humor nace de la tragedia. Y entonces, bueno, estaba en la habitación de reanimación, ¿no? Entonces apareció un pobre hombre, un enfermero, y entonces le dije, ven. El enfermero se acerca, me dice, ¿qué pasa? Le digo, mira, que os habéis confundido. Se empieza a poner pálido, blanco, amarillo, todos los colores. Empieza a revisar el informe. Le digo, es que me habéis cortado los pies. Y claro, el pobre se puso. Esto nos lo contó la atleta paralímpica Sara Andrés, que no tiene pies, y nos contó, hablando de su sentido del humor, la broma que le gastó un pobre enfermero mientras ella se estaba recuperando de una operación también muy seria. Eso fue el pasado miércoles, quien nos dejó votando este mito, y de los próximos ejemplos que se nos viene a la cabeza de personas haciendo humor con tragedia, el más alejado es Gila. Me acuerdo yo hace años, cuando pusieron los hilos de la luz, de alta tensión, que le dijimos al Indalecio que eran para tender la ropa. Subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro. Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo, me habéis dejado sin hijo, pero me he reído. Es que Gila era muy bueno con el humor negro, era el maestro. Seguimos riéndonos de esto, que lo hemos escuchado mil veces. De todas maneras, en este programa, los que se llevan la palma en esto del humor negro, los verdaderos expertos en comediar tragedias personales públicamente, son naturalmente quienes, por los mejores, nuestros oyentes, un insobornable séquito de personas siempre dispuestas a contar sus vivencias a través del teléfono, a cambio de un saludo de la jefa de Barcelona. A mí me ocurrió que iba al trabajo, llevé a los niños a casa de mi madre y en ese momento me encontré a mi vecino muerto y digo, ¿qué hago? Dice, pues voy a buscar a su mujer que está en el supermercado. Me voy para el supermercado y me la encuentro allí a la pobre comprando. Digo, Pepita, vámonos que para casa, que está Luis indispuesto. Dice, pero ¿cómo va a estar indispuesto si yo lo he visto ahora mismo? La pobre se viene conmigo y cuando se encuentra al marido dice, no está malito, está muerto. Dios mío, pero... La muerte es tan cómica. Claro, es que además Manuel Delgado rematando la anécdota con... Es que yo escucharé 1000 veces la anécdota que contó esta oyente y me sigue alucinando. Y Manuel Delgado diciendo, es que la muerte es muy cómica. Es que es cómica. Los muertos además nos pueden hacer reír. Y hay gente que incluso consigue hacer humor de esos momentos donde la vida te echa un pulso. Una hora antes de mi primera quimio, me dice el médico, Dani, estaría bien que congelaras esperma
Y digo, bueno, pues yo qué sé, ¿qué tenemos que perder? Y me ves a mí media hora antes en el baño de la sala de quimio haciéndome una pajuela y con miedo un poco, claro. Yo recuerdo que la polla me vino y dice, Dani, ¿en serio, tío? ¿Ahora? ¿En serio? Entonces hubo una persona que con el botecito en un coche yendo hacia otro hospital para ingresar eso. Y lo peor de todo es que esa persona me llamó cuando llegó al hospital. Dice, me ha dicho la chica que todo ok, solamente me ha dicho que si lo he echado todo dentro. Que si esto es todo, encima. Bueno, les recuerdo que el número de teléfono es el 900-100-800. Queremos que nos cuenten cuándo hicieron el ridículo delante de sus suegros, tuvieron una cita terrible o eso, les diagnosticaron una enfermedad y todavía cuando lo recuerdan con humor, se les murió un familiar, consiguieron hacer de la tragedia una auténtica comedia. Y antes de los oyentes, quiero conocer vuestra opinión, porque quiero que respondáis al mito que planteáis. ¿El mejor humor nace de los peores momentos, Sergio? Yo creo que sí, porque es que además es la única oportunidad en la que uno puede no solamente tutear a una situación complicada o incluso la propia muerte y salir vencedora. Eso es muy difícil. Entonces, alguien que es capaz de hacer eso contra el enemigo más desproporcionadamente gigante y muy superior a ti, pues evidentemente hay que seguirle. ¿Y tú, Pepe? Yo recuerdo de mi infancia y juventud que en mi pueblo no había tanatorio, ya lo hay. Entonces me acuerdo que se velaba la gente en las casas. Sí. Y como las casas eran pequeñas, la mayoría de la gente estaba en la puerta. Y lo que yo me he reído, en los velorios, incluido el de mi madre y mi padre. Es decir, porque la gente termina contando anécdotas del muerto, de la muerta, las anécdotas más graciosas, y hay veces que dice, ¿esto es el club de la comedia o un entierro? Es que yo creo que esto es muy clásico en muchos tanatorios, hasta el punto que me ha pasado estar en un tanatorio que tienen que decir, por favor, bájate un poco el tono, que estamos en un velatorio. ¿Tenéis experto para hoy? Naturalmente que sí, la pregunta retórica. Tenemos experto, muy buen experto. Tenemos a un cómico, un presentador, a un guionista, por lo menos al 50% de un podcast maravilloso que se llama La Ruina, que seguramente todos ustedes han escuchado o han visto en algún fragmento o en alguna ocasión por lo menos. Ellos están ahora mismo en Londres porque el dúo prepara 3 días con el show a punto de colgar el cartel de completo, porque también en Londres gusta mucho La Ruina, así que nos escucha Tomás Fuentes. Tomás, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, primero triunfando en Londres, ¿es la primera vez? Bueno, en Londres sí, el año pasado estuvimos en Ámsterdam y en Berlín, pero en Londres y en Dublín iremos también. Muy bien. A ver, en mitos vamos directos al hueso, así que vamos a empezar preguntando, ¿el mejor humor nace de la tragedia? Sí, yo creo que sí. Bueno, además creo que es indispensable. Muy poco humor no viene de la tragedia entendida como o la muerte o un tartazo en la cara. Sí. Siempre tiene que haber algo de dolor para que sea divertido. En el 99% de los casos siempre hay alguien que lo pasa mal, en un chiste, en un gag, en un sketch, en menor o mayor medida, claro. Entonces, para hacer buen humor, tú dirías que hay que haber sufrido un poco. Y antes escuchábamos a Gila, pero estoy pensando en Eugenio también. Gente que han tenido vidas complicadas y que han sido maestros del humor. Claro, esto siempre ayuda. Había un cómico americano que decía, yo solo hago humor de las cosas que me dan miedo. Y en el fondo, si os paráis a analizar, el 99% de los chistes hablan de temas como la muerte, el dolor, las relaciones que no salen bien, ¿no? Es una manera, como decíais hace un momento, de plantarle cara a las cosas que nos asustan. A la muerte, el poder incluso. Y es necesario. Una tragedia que tiene que tener para convertirse en una anécdota divertida. Que quien la explique lo haga de una manera alejándose de la situación y ya está. En el caso de un tanatorio, como decíais, tiene que haber como una especie de permiso, ¿no?, de la familia para que podáis explicar anécdotas divertidas. Pero en el fondo es la manera de explicarlo y un contexto en el que todo el mundo entienda que no lo estás haciendo a maldad, sino que es incluso bonito, yo creo. Claro, que decís tú has dicho ahora una cosa que para mí es la clave, que no todo el mundo lo entiende. Yo soy muy fan del humor negro y a veces dices algunas cosas y hay gente que se te queda mirando como, vale, hombre, como que no todo el mundo lo entiende. Es que no es fácil, a veces ese es el riesgo también. Hay que saber calcular dónde estás diciéndolo. No es lo mismo hacer un chiste en un bar para 30 personas que en televisión o en la radio, porque hay más gente, más sensibilidades. Sí. Entonces hay ese riesgo. Y luego entiendo que también capacidad para reírse de uno mismo. No sé si estabas ya escuchando la anécdota que nos contó aquí la atleta paralímpica, gastándole Increíble, la broma al enfermero diciéndoles que me habéis cortado los pies. Esa capacidad de reírse de un drama que te afecta a ti, o sea, que eres tú la protagonista del drama.
Claro, si tú te ríes de tu drama, el drama deja de ser drama, no te va a afectar. O sea, es como yo le he ganado a la enfermedad o al dolor que tengo, he ganado. Muchas veces también por incapacidad que tenemos muchos cómicos a manejar los sentimientos de otra manera, ¿eh? Pero es un mecanismo de defensa. Si me río yo de lo que me da miedo, me deja de dar miedo. Claro. ¿Y cuál es el lugar más trágico o el momento más trágico o más dramático en el que tú has encontrado humor? Ostras, yo creo que, mira, en hospitales, yo trabajé en un hospital y en una residencia de la tercera edad, donde el contexto es durísimo, pero de repente hay un rayo de luz de comedia que no puedes evitar reírte, pese a que es un sitio generalmente triste. Pero yo creo que sí, donde más duro, donde más... A todos igual os ha llegado una historia de en un funeral riéndose. Cuanto más incorrecto es reírse, ahí es donde yo creo que están las mejores anécdotas. Claro, y yo hablaba además de la capacidad de reírse de uno mismo, pero uno de los pilares fundacionales de la ruina es el hecho de que la gente se atreva a contar ante miles de personas un momento bastante humillante para ellos. Correcto. Esto es lo que decía también de dar permiso. Si esta persona sube a contar su ruina, todos tenemos permiso para reírnos. Por lo tanto, en este sentido no hay peligro de molestar a alguien, porque el protagonista del drama está con nosotros y se está riendo. Y es una maravilla de generosidad y de valentía. En algunos casos explica según qué cosas ridículas. Yo creo que vosotros tendríais que empezar a cobrar como psicólogos, porque también es una buena terapia. Eso dicen, pero yo creo que la mejor terapia es la terapia, que no quiero yo ahora que de repente... No quieres que se te enfaden los psicólogos, no quieres que se te enfaden los psicólogos. Exacto. Tomás, muchísimas gracias y muchísimo éxito. Un petó. Muchas gracias. Adeu. Adeu. Les preguntábamos a los oyentes en qué situaciones dramáticas han respondido con humor, momentos en los que el humor pues salva con esa tensión, ese momento dramático y que con unas risas, con un chiste, con una anécdota, como nos decía antes Pepe, pues la gente se pone a reír y parece que se destensa todo, porque la pregunta que formulábamos hoy en Mitos es: ¿el humor nace de la tragedia? Desde Madrid, Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, un momento en el que al final no era para reír, pero acabasteis riendo. Pues sí, era un poco penoso. Bueno, pues estábamos en casa, oímos un golpe fuerte, el piso de arriba estaba alquilado por habitaciones y bueno, pues subimos al oír el golpe y bueno, uno de los vecinos que estaba un poquito enfermo, un poquito mucho, pues había fallecido, o sea, le había dado un infarto. Y bueno, pues no lo encontramos allí, llamamos a los servicios médicos, vino la policía, llamamos al hermano que era el contacto que teníamos y allí todos esperando a que viniera el juez para levantar el cadáver. Otro de los compañeros de piso de este señor se acerca y dice así muy serio, dice: menos mal que no se ha dado con el radiador, porque si no se mata. Entonces, claro, pues todos los que estábamos allí, incluido el hermano, pues soltamos una carcajada, empezamos a reírnos de que el momento no era el ideal, pero es que no pudimos evitarlo, porque si se hubiera dado con el radiador, pues hubiera sido lo de menos, pobre hombre, una de esas. Pero... Sí, ya estaba muerto. Estaba muerto y el pobrecito muy muerto. Así que nada, bueno, lo contamos como anécdota. La verdad es que fue un poco penoso y tardaron un buen ratito en bajarle porque el señor era obeso, mórbido, bajarlo desde un tercero sin ascensor, pero todavía la anécdota después de casi 25 años se sigue contando. Suerte que no se ha dado con el radiador, que se hubiera matado. Suerte, la verdad es que sí. O sea, se ha quedado como anécdota en la vivienda y todo cuando pasa cualquier cosa, a veces que ¿os acordáis de aquello? Y sigue saliendo la carcajada. Ana, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un beso, hasta luego. Este está a la altura de la vecina que se encontró al muerto en la escalera y fue a buscar a la mujer. Javier, desde Teruel, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es esa anécdota que al final acabó en risas? Bueno, te podía contar 1000, porque resulta que yo perdí la mano en un accidente con pólvora a los 12 años, una explosión. Y desde entonces la verdad es que el humor negro ha sido mi mejor medicina. Yo creo que me ha ayudado mucho a sobrellevar esto, que en principio pues es una faena muy gorda, pero luego si le ves el lado cómico pues puede dar hasta risa. Pues mira, justo fue a los 12 años, te digo, al día siguiente yo estaba ingresado en el hospital, como comprenderás, y vino José, uno de los 6 amigos que venían conmigo en la aventura pirotécnica, y lo primero que se me ocurre preguntarles que qué había hecho con la carne picada, que si se había hecho unos macarrones, ¿sabes? Es que porque le fue toda parada a él, o sea, fue un accidente, o sea, una visión como un atentado, ¿sabes? Y ya desde el principio alguien vio que aquello no era muy normal, pero bueno, a mí me ha funcionado siempre.
Y la gente que te escucha cuando tú haces humor con la falta de tu mano, escuchábamos antes también lo de la falta de los pies de la atleta paralímpica, la gente lo entiende siempre o a veces se te quedan mirando como con cara rara. Sí, al principio con cara rara porque ellos se violentan, ¿sabes? Yo también juego un poco a eso a veces, pues es un momento, una vis cómica, luego ya nada, cuando me conocen saben que pues es más o menos algo que hago muy habitualmente, ¿sabes? Yeah. Y ahora, por ejemplo, tu compañero me ha hecho una buena a mí también, me coge y dice que me deja en manos libres y se descojona, tío. ¿Sabes? Digo, veo que has cogido muy bien el hilo de lo que te estoy contando. Pascual Donate se llama. Apúntatelo. Pues ya lo voy a pillar yo. Eso es. Javier, muchísimas gracias. Vale, te podía contar 1000, ¿sabes? Pero bueno, esa fue la primera, ¿sabes? Que inauguró mi etapa de humorista negro, digamos. Muchísimas gracias, un beso. Gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Cómo se te ocurre, Pascual? Dice, manos libres. Encarni desde Sevilla, muy buenos días. Hola, buenos días. Cuéntanos. Voy rápido. Mi padre, estamos en casa, se va poniendo muy malito, la cara colorada, le falta el aire, corriendo al Virgen del Rocío, urgencia, allí entra y todo alrededor y ya, bueno, le iban a poner una inyección en el brazo, ¿no? Bueno, una vía y tal, pero le iban a poner algo que después supe que era Seguril, pero todo eso fue un 7 u 8 profesionales al lado y yo allí con él en esa situación y entonces de pronto la que le va a pinchar le dice, ¿es usted alérgico a algo? Y dice mi padre, sí. Se queda todo, o sea, yo misma me quedo, lo miro, los ojos, la gente, todo se hizo un silencio y entonces ella así retira la mano y dice, ¿a qué el médico? ¿A qué es usted alérgico? Y dice mi padre, yo Arbeti nada más. y entonces, mira, se hizo otro pocos de segundos así porque se quedó todo el mundo y entonces dice la enfermera, ¡ea! Pues yo que soy del Betis, que me traiga alguien una aguja de la de caballo, que se la voy a meter. Pero eso está muy bien, que es mantener el humor hasta en momentos como esos, Encarni. Bueno, es que en ese momento mi padre decía eso ahora se cuenta, pero es que en ese, bueno, pues para terminar solo la anécdota, porque es que esto tiene broche de oro, su médico internista, que entonces estaba de urgencia y lo atendió, después le siguió las consultas, mi padre duró 12 años más, sí. Y entonces después se hizo incluso jefe de medicina interna del Virgen del Rocío y tal, pero él dice, tú eres mío y yo contigo y sí. Yo hasta que, total, entonces este hombre era bético, o sea, bético, y decía, y mi padre le decía, ay doctor, con lo buena persona que es usted, yo no entiendo cómo usted tiene la faltita que tiene. y él le decía, pero Joaquín, pero yo qué hago curándote a ti, yo qué hago curándote a ti. Curando a un sevillista. Cuidando a un sevillista y mi padre, ay, que ve con lo buena persona que es usted y la faltita tan mala que tiene. pero siempre de risa pues, y siempre así. Encarni, muchísimas gracias también por esta anécdota. Un beso grande. Oye, Ángel, dime. Una sola cosa. Dime. Que yo era la de Japón, que ya he vuelto y ya tengo el traje planchado. ¡Ay, es verdad! ¡Ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Pues mándanos una foto desde la feria. Un beso. Un besito grande. Hasta luego. Esto fue un amanecer del otro día de ella que estaba en Japón y que tenía que llegar para la feria que empieza hoy. Madre. O sea pues que ya ha vuelto. Pues ya ha vuelto y tiene el traje planchado. La semana que viene más mitos, pero está claro que el humor nace de las tragedias. Sí. Hay que tener sentido del humor. Solo me queda reírme ante esta situación tan heavy que me está tocando vivir. Súper heavy. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.